Entonces, bueno, este potencial nos va a permitir, por ejemplo, el poder calcular el campo eléctrico sin estar con esta parte de la forma integral, ¿no? Hay varios métodos para calcular el campo eléctrico, pero pues en nuestro caso vemos estos dos, ¿verdad? El que se basa en la mera integral y el otro que sería entonces mediante el potencial, ¿verdad? Porque es más fácil derivar normalmente, ¿verdad? Que integrar. Bueno, aquí hay una parte más que todo orientada a la parte matemática, ¿verdad? Solo lo vamos a comentar. Y es que dice de que si ustedes analizan la parte esta del, ahí creo que se refiere al RI unitario y el RI cuadrado, eso es equivalente a que usted haga la operación que está a la derecha. ¿Es qué operación es la de la derecha, verdad? Al simbolito que mira como un triángulo le llaman el gradiente y es un operador, pero se podría decir que es un operador vectorial. Es decir, la derivada es un operador porque cuando toma una función, ¿verdad? Lo que hace es derivarla, ¿no? Por eso le llaman operadores. Hasta que está una función, por decir así, frente a ella, entonces aplica las reglas, por decir así, de la derivada. Entonces el gradiente es igual. Solo que al gradiente le concierne la parte esta del... Bueno, aquí es RI, miren, no es el vectorcito, solo es RI. Porque este operador ya es un vector en sí mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, el punto es de que le están diciendo de que usted puede reescribir ese RI unitario sobre RI cuadrado. Es decir, que si ponemos aquí lo del potencial, ¿no? Lo otro es que tiene una situación esta con el nombre. Usted va a ver lo que es la energía potencial eléctrica y el potencial. Entonces a veces se suelen confundir esas, ¿verdad? Entonces, aquí lo que le dicen que para una partícula esto es equivalente a esto, ¿verdad? Por 1 sobre RI. Ahora, ¿quién es ese gradiente, verdad? Entonces ese es un operador que lo que hace entonces es aplicar la derivada, solo que en este caso es la derivada parcial. Es decir, que si usted tiene una función en varias variables, aquí solo se enfoca en la variable que usted está viendo, ¿va? Bueno, ese es en cartesiana, ¿va? Si usted la ve, bueno, es posible escribirla en otras coordenadas, ¿verdad? Pero nosotros no vemos eso, solamente esta parte y básicamente como una definición, ¿va? Pero usted ya sabe, inclusive si fuese en una sola variable, ahí sería una derivada total, ¿va? Bueno, entonces miren que ya vamos a ver la relación entre estas cosas, ¿va? Pero el punto es de que, por ejemplo, si usted tiene un plano, ¿verdad? Si usted tiene un plano, uno ve en vectores que para definir la ecuación de un plano necesita dos puntos que estén dentro del plano para definir un vector y un vector normal, ¿verdad? PQ a veces le ponen y todo eso, ¿verdad? Entonces si usted define, digamos, PQ igual a X menos X0, ¿verdad? Más Y menos Y0, perdón, aquí es Y unitario, más Z menos Z0, Z unitario. X sería un punto arbitrario que está dentro de, perdón, X, Y, Z sería un vector que está en el plano y X0 y lo demás es el otro vector, pero sería conocido, ¿verdad? Y el vector normal, pues cualquiera que usted conozca que sea perpendicular al plano. Esto solo lo traemos como parte de un recordatorio, ¿verdad?
de cómo se escribía la ecuación del plano. Entonces, cuando veníamos nosotros y hacíamos esto, ¿verdad? Pues daba 0. ¿Por qué? Porque son perpendiculares, ¿verdad? Y de ahí sacábamos la ecuación del plano, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si en vez de tener una superficie en 2 dimensiones, es decir, un plano, usted tiene una función que depende de x, y, z, pero que es un valor constante? Es decir, que bajo cualquier valor de x, y, z, el valor que tiene la función es un número. Es decir, k para nosotros es un número. Entonces, si usted aplica aquí la derivada, o sea, la parte esta de, sí, la derivada aquí, y digamos que estas variables dependen de un parámetro t, tipo como lo que vemos nosotros en movimiento en una y en 2 dimensiones, sobre todo en 2 dimensiones. No sé si se acuerdan que el movimiento está parametrizado. Es decir, usted tiene x y depende de x0, bo0 y t, ¿va? Es decir, depende de t, ¿no? Y el otro y también depende de t. Pero el movimiento en general es de la forma, o sea, el vector posición es de la forma, depende de las variables x, y, z, digamos. Entonces, a pesar de que la función de posición depende de x, y, z, ellas también dependen del parámetro t. Algo así pasa acá, miren. Entonces, primero aplica la derivada parcial de la función con respecto a la primera variable, ¿no? Y luego, como x tiene una dependencia con el tiempo, pero solo con el tiempo, entonces aquí sería una derivada total. Si x dependiera de otra variable adicional al tiempo, entonces sería otra parcial, ahí donde ustedes están viendo el de x y el de t. Y entonces hacemos lo mismo, ¿verdad? Para lo que es la siguiente variable, miren, lo que le llaman regla de la cadena, no sé si estoy bien, pero el punto es de que continuamos derivando, ¿verdad? Y aquí, pues como esta es una constante, nos queda 0. Ahora, de lo que sabemos nosotros en este caso de vectores, lo que decíamos ahí arriba, ¿verdad? Como P y Q, el vector PQ y N son perpendiculares, el producto punto da 0. ¿Verdad? Bueno, eso sí, no sé si lo notaron, pero aquí estaba diciendo que el producto punto de eso es 0. Entonces aquí, mediante la definición del gradiente, es decir, de ese operador, nosotros podemos decir que el gradiente de f, o sea, de la función, ¿verdad? Si usted nota, es una función escalar. Producto punto, ¿quién sería de x de t, coma de x, y de t? Es la rapidez, ¿no? Es decir, que aquí tenemos que el gradiente de esta función, producto punto, la velocidad, nos da 0. Ok, ¿qué tiene que ver esto con lo que nosotros estamos viendo de las cargas, verdad? Más que todo el resultado del producto punto, ¿verdad? Primero lo traemos con el recordatorio de lo que es un plano. Y acá pues la situación está de el producto punto con el gradiente y todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros trabajamos la parte eléctrica, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros sabemos de la parte de energía que el trabajo es equivalente al negativo de la energía potencial. Pero el trabajo, ya hablándolo en función de cargas, sería entonces la integral de la fuerza eléctrica, el producto punto, el dr, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Entonces, aquí, por ejemplo, esta fuerza eléctrica nosotros a veces lo escribimos en términos de lo que es la carga y el campo. Es decir, el punto de prueba, por decir así, y el campo eléctrico de la fuente. Es decir, que aquí nos quedaría Q por el campo, por el dr, ¿verdad? Bueno, entonces
Una forma que hablan esto es de que dicen que se ha comprobado de que la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa y que si nosotros aplicamos en este caso la integral en una superficie cerrada, entonces tenemos que el resultado de esa integral es cero, ¿verdad? Entonces, pero aquí si lo trabajamos en dos trayectorias cualquiera, tendríamos que el negativo de esta integral es igual al cambio de la energía potencial. Y aquí sí estaríamos asociando la parte eléctrica. Ya vamos a ver la relación final que vamos a desglosar, ¿va? Pero tenemos esto, miren que menos Q por la integral de E producto punto de R es igual al cambio de la energía potencial. Bueno, entonces con el resultado que estamos viendo de arriba, tenemos que, por ejemplo, si estamos ante una fuerza conservativa, ¿verdad? Y hacemos esa trayectoria cerrada, pues esto es cero, ¿no? Es decir, que la integral de esta superficie, de esta cantidad, si es una superficie cerrada, eso nos da cero. Y bueno, acá tenemos nosotros, por ejemplo, de que si eso da cero, significa de que tenemos que son esas dos cantidades o vectores perpendiculares. ¿De qué vectores estamos hablando aquí? Estamos hablando de lo que sería el campo, ¿verdad? Y esta parte. Pero ya vamos a ver una definición que nos va a servir para la cuestión esta, que de hecho está aquí, ¿va? Es decir, nos están diciendo de que si nosotros trabajamos la fórmula del campo eléctrico, el campo eléctrico es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 Q sub I, la sumatoria de todas las cargas que estén ahí, ¿verdad? RI sobre R sub I cuadrado. Pero me están diciendo que esto es equivalente a lo que está en el lado derecho. Entonces, pues básicamente aquí lo que podemos hacer, y bueno, creo que aquí ya está desglosado, miren, es que nosotros podemos tomar todas esas cantidades, miren, es decir, reemplazar el RI unitario con el RI cuadrado por el gradiente negativo de 1 sobre RI. Entonces, cambiamos, por decir así, esta expresión por el gradiente y nos queda el Q sub I y todo lo demás. Entonces, al agrupar eso, vemos de que el RI, ¿verdad? Como les digo, este está malo, es RI. RI simplemente es la raíz cuadrada de X menos XY donde se encuentre, ¿verdad? El punto de campo respecto a la fuente. Entonces, lo que hacemos es definir esa función que le llaman, pues, potencial escalar o el potencial eléctrico que nosotros vamos a trabajar. Y la fórmula entonces nos queda de esa manera, ¿no? Es decir, que nosotros con esa operación podemos decir que el campo es igual al negativo del gradiente del potencial eléctrico. Esa es una de las formas que les decía que nosotros vamos a poder calcular el campo. Si usted sabe el potencial, usted aplica el gradiente y el negativo del gradiente y con eso sabe el campo eléctrico. Ya no tiene que integrar, ¿verdad? Una de las cuestiones que hablan a veces en 100 no es obligatorio, ¿verdad? Es de que para que sea una fuerza conservativa, la integral de la integral cerrada, ¿verdad? Es decir, si llegamos al mismo punto inicial, la integral del trabajo debería dar cero, ¿verdad? Pero también se puede comprobar con el rotacional. Pero como nosotros no vemos el operador nabla, ¿verdad? Ese triangulito, entonces pues no se suele hablar mucho. Algunos lo logran ver leyendo aparte, ¿verdad? Entonces con el rotacional, que es ese producto cruz entre el gradiente y lo que es el vector, pues si da cero ese vector, entonces también se sabe que pues esa cantidad es conservativa. Pero básicamente lo que usan es ese teorema que ven ahí, miren.
el producto, o sea, la integral de lo que sería A producto punto ds, ¿verdad? Es igual al lado derecho de esa integral, ¿verdad? Entonces, como sabemos nosotros de que el campo eléctrico es conservativo, el rotacional debe dar cero. Y por eso tenemos que abajo el producto punto de eso debe dar pues cero. Bueno, entonces de esa manera venimos nosotros y podemos cambiar esta parte, ¿verdad? Es decir, ya sabemos de que, miren, acá tenemos el campo, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces lo que es el potencial, que es lo que estamos definiendo, ¿va? Si lo ponemos ya más formal, estamos diciendo que el potencial tiene varias formas de denotarlo, ¿va? En algunos libros, los que ustedes van a ver más adelante, en la siguiente clase de física, usan esa letra, ese símbolo, ¿va? Pero tal vez ustedes usen la B, ¿verdad? Cualquiera de ellas está bien, ¿va? Y entonces aquí estamos diciendo de que esto sería 1 sobre 4pi epsilon sub 0 Q sobre R. R siempre sigue siendo la magnitud del vector relativo, ¿no? Bueno, entonces la otra cuestión es que en nuestro caso, vaya, uno de los vectores, por ejemplo, podría ser el de R o el de S, como lo ponen en el libro, ¿va? Porque puede ser que se esté moviendo en una trayectoria circular. Y el n para nosotros podría ser el vector de campo, ¿verdad? Entonces, si nosotros tuviéramos una superficie arbitraria, más o menos así, miren, tendríamos que, por ejemplo, si en este caso, bueno, para empezar, este producto punto nos dice cero, ¿verdad? Significa que son perpendiculares. Y la definición que tenemos arriba nos dice que el gradiente del potencial apunta en dirección contraria a lo que es el campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, y que son perpendiculares con el ds. Es decir, que si usted tiene aquí, por ejemplo, un pequeño diferencial de desplazamiento, ¿verdad? O el dr. Entonces, si el gradiente va en esta dirección, ¿verdad? Entonces el campo va en esta dirección, es decir, en dirección contraria y son perpendiculares, ¿no? Con el dr. Es decir, que son perpendiculares con la superficie. Y de ahí viene el nombre de superficies equipotenciales. Si usted hace la integral de E punto dr y eso le da cero, entonces usted está ante una superficie equipotencial. Quiere decir que no tiene que contribuir trabajo para poder mover esa partícula. Bueno, ¿y qué más? Y de ahí viene la definición del potencial. Ya lo tenemos de esta manera. Esa es una forma de definirlo. Otra manera de definirlo es mediante lo que es la energía potencial, miren, y la carga por esto. Es decir, la energía potencial dividido por Q es, en este caso, el potencial eléctrico. Entonces, por eso a veces le dicen que es el trabajo por unidad de carga, porque el U está relacionado con el trabajo, ¿no? Entonces, es el trabajo por unidad de carga que usted tiene que hacer para desplazar una partícula de un punto a otro. Normalmente el punto de referencia es el infinito, ¿verdad? Entonces, miren, de aquí habíamos mencionado esto del teorema ¿verdad? Pero también sabemos que es igual al cambio en energía cinética. Entonces, como esto es conservativo, podemos decir que se cumple esta relación. Usted puede notar de que si hay un potencial eléctrico, entonces cambia la energía cinética, mire. Porque aquí usted tendría Q por Φ1 más K1, Q por Φ2 más K2. Entonces ese sería como el equivalente del trabajo, el teorema de trabajo y energía para la cuestión esta del potencial, ¿no? Y bueno, en cuanto a las unidades,
tenemos que, por ejemplo, es una división, ¿va? Que tenemos del potencial, es la energía potencial eléctrica, digamos, entre Q. Entonces, en cuanto a las unidades, lo que hacen es definir un joules sobre Coulomb igual a un voltio, ¿verdad? Y en el caso del campo eléctrico, nosotros decíamos que era Newton sobre C, ¿verdad? Entonces ahora lo podemos reescribir en términos de lo que sería esta nueva unidad, ¿verdad? El voltio. Entonces para el campo eléctrico, un Newton sobre C va a ser igual a un volt por metro. Estas son las unidades de campo. Entonces lo dejo ahí porque tal vez en algún libro usted va a ver de que en vez de usar estas unidades usan el voltio sobre metro, ¿no? Y también cuando están trabajando con cargas, partículas subatómicas, las cantidades de energía de la partícula pueden ser pequeñas, ¿verdad? Entonces usan lo que es la unidad del electrón volt. Electrón volt, ¿verdad? Entonces la definen como la energía que podría ganar o perder, ¿verdad? Un sistema cuando se desplaza una carga, dicen, de magnitud E a través de un potencial o de una diferencia de potencial de un volt. Entonces aquí le dicen un electrón voltio es equivalente a 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Entonces esa es una unidad de energía, miren. El electrón voltio para nosotros va a ser una unidad de energía. Bueno, entonces de esa manera pues ya tenemos esa parte. Vamos a ver aquí qué más dice. Bueno, entonces ya tenemos lo del producto ¿verdad? Entonces sabemos de que aquí es donde se generan las superficies equipotenciales, donde no hay contribución de trabajo. Para calcular el potencial tenemos esta parte, ¿verdad? Que es la forma integral, pero esta es para distribuciones de carga. Para cargas puntuales ya vimos la forma. Entonces no cambia mucho, ¿verdad? Porque en vez de Q ahora tiene un dQ y depende del tipo de distribución, tiene entonces la parte de las cargas. Bueno, aquí hay ¿cómo se llama? Se podría decir una simplificación, ¿verdad? Le dicen que el producto punto de E con ds o el dr, ¿verdad? Lo cambia el campo con la definición del potencial, pero hay una relación que es esta de aquí, miren, que dice que el du, u es una función, ¿verdad? Es igual entonces al ds por el gradiente de u. Entonces aquí tenemos eso, miren, u es una función cualquiera, ¿eh? Entonces en este caso es el potencial. Entonces esto lo podemos cambiar por el negativo del potencial, o lo que tenemos acá, miren. Quiere decir de que una forma de encontrar el potencial es calculando lo que sería la integral de E producto punto de R, y eso nos daría la diferencia del potencial, que es lo que básicamente teníamos acá arriba, miren. Nosotros decíamos de que la diferencia de energía potencial es igual a toda esta integral, ¿va? Pero si usted pasa a dividir el du, el q, perdón, le queda delta u sobre q, que sería entonces el potencial final menos el potencial inicial, que es lo que nos están diciendo ahí. Pues esa es otra forma de mencionarlo, ¿eh? Y bueno, aquí nos dicen lo de las superficies equipotenciales, es decir, si lo vemos para una carga puntual, definimos que es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 q sobre r. Si tenemos que phi es igual a un valor constante, un phi 0, miren, entonces nosotros podemos despejar aquí y nos quedaría phi 0 por 4 pi epsilon sub 0, no sería así, r igual a q
sobre 4pi epsilon sub 0 pi 0. Todo esto es un número, miren. Pero R sería x menos x0, pongámosle al cuadrado, más y menos y0 al cuadrado, más z menos z0 al cuadrado, pues toda la 1/2, ¿eh? Por la raíz. Y aquí todo el resto de números, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos están diciendo de que las superficies equipotenciales, es decir, las superficies donde el potencial es constante, es decir, donde se cumple que la integral de esto es igual a 0 en una superficie cerrada, para el caso de una carga puntual tenemos que es una esfera. O sea, todo esto, no sé si se acuerda, es una ecuación de una esfera. Lo que pasa es que uno en los libros solo lo ve como la figura en el plano, ¿va? Entonces lo que hacen es simplemente colocar la partícula, digamos acá, digamos la partícula Q, y este círculo entonces sería la superficie equipotencial. Bueno, entonces de eso se trata la cuestión esta de la superficie, ¿no? De aquí lo que nos están diciendo es que si tenemos una superficie equipotencial arbitraria, entonces miren que la dirección del campo va a apuntar en la dirección en la que disminuye el potencial. Aquí estaríamos asumiendo que Φ1, Φ2, Φ3 tienen cada vez mayor magnitud. Entonces tenemos que ahí pues el campo eléctrico siempre va a apuntar en esa dirección, ¿verdad? En la dirección en la que se pierde potencial eléctrico. Bueno, entonces miren que esa cuestión que hablábamos de la dirección va. Entonces, por ejemplo, imagínese que usted con estos vectores, digamos, le vamos a llamar vectores a estos van a ser, digamos, vectores de campo. Y usted tiene en este caso una partícula Q positiva. Y usted la desplaza de esta posición a esta de aquí, digamos. Entonces la pregunta para ustedes sería, ¿qué creen que pasaría con el cambio en energía potencial? ¿Aumentaría o va a disminuir? Tenemos una carga positiva y el campo eléctrico apunta en esa dirección. Pero usted viene y mueve, en este caso, la partícula hacia arriba. Digamos que es perpendicular el movimiento que usted hace, o sea, en esta línea. No hace otro camino, sino que en esa mera línea. ¿Qué cree que pase con la energía potencial? La partícula en este caso se moviera hacia abajo, usted estaría haciendo un desplazamiento en la dirección de la fuerza. Eso haría un trabajo positivo. Ajá, entonces, si el trabajo es positivo, entonces el cambio en energía ¿verdad? Sería negativo, ¿no? Y por lo tanto, el potencial, ¿verdad? Sería negativo. Eso sería si nosotros lo movemos hacia abajo, ¿no? Pero si lo movemos hacia arriba, entonces estaríamos diciendo que el trabajo sería negativo. Le voy a poner aquí esta flecha. Si la partícula se mueve en dirección contraria al campo y si se mueve a favor del campo. Bueno, entonces tenemos que si se mueve así, el trabajo es negativo, entonces delta U es positivo y por lo tanto el potencial es positivo. Entonces parece que sí cumple lo que mencionamos, ¿verdad? Que según la gráfica aquí,
nos está diciendo de que, bueno, esto solo se lo dije, ¿va? Pero ahí estaríamos asumiendo que los potenciales van aumentando en valor y que el campo eléctrico siempre apunta en la dirección en la que disminuye el potencial. Ahí tenemos de que parece que estamos bien. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a asumir que ya no es una carga positiva, sino que más bien es una carga negativa. Y usted va a venir y, digamos, lo va a desplazar acá. Q es negativo, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasaría entonces ahora? Vamos a tratar de ponerla, digamos así, ¿hacia dónde iría la fuerza en este caso? ¿En qué dirección? Asumiendo que Q es negativo. ¿En qué dirección apuntaría la fuerza? Iría así, ¿verdad? ¿Se acuerdan la fórmula? La fórmula que usamos nosotros, por decir así, es la fuerza eléctrica igual a Q por el campo. El campo apunta hacia abajo. Si lo ve como un vector sería una magnitud por el negativo y el Y unitario. Y como Q es negativa, la fuerza eléctrica iría hacia arriba, ¿no? Entonces parece que si lo desplazamos hacia abajo, la partícula en este caso haría un trabajo negativo. Y al hacer un trabajo negativo, tendríamos un potencial, en este caso positivo, ¿va? Y con esto tendríamos que la diferencia de potencial sería positivo. Si se mueve, eso es si se mueve hacia abajo. Hacia abajo. Si se mueve hacia arriba, tendríamos de que estaríamos haciendo una fuerza, un trabajo positivo, y eso haría que delta U fuese negativo y que el delta phi sería negativo. Entonces, vamos a ver. Aquí dice que un sistema formado por una carga negativa y un campo eléctrico adquiere energía potencial eléctrica cuando se mueve la carga en la dirección del campo, dice. Adquiere, dice. Sí, entonces si dice adquiere significa que es positiva. Estamos bien, miren. Entonces tendríamos esas situaciones, miren. Este sería bajando y este sería subiendo. Bueno, entonces eso es lo que tenemos en cuanto al potencial, ¿va? De ahí lo que aparecen aquí son algunos resultados, ¿verdad? Esos salen también en el texto. Tal vez solo hacemos algunos para que quede ahí la evidencia, ¿verdad? Pero básicamente tenemos eso. Yo voy a hacer este del anillo para que ajuste un poco y tal vez hacemos algún ejemplo adicional. Bueno, entonces aquí lo que tendrían es distribución lineal de un anillo. Usted tendría el eje Z así, bueno, el plano, ¿verdad? Y acá estaría el anillo de distribución lambda. Y el punto de campo estaría aquí, es decir, que tenemos el punto de campo que sería Z y el punto de fuente sería, en este caso, como es un aro, es un radio fijo y podemos usar el rho unitario. Entonces el vector relativo sería R menos R', Z este, ¿verdad? Menos R rho unitario. El R cuadrado sería Z cuadrado más R cuadrado. Pero en este caso sería así, miren, el diferencial del potencial eléctrico sería 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por el dq. En este caso el dq sería el lambda por el ds.
Pero el ds, si se acuerdan, lo habíamos colocado como r de phi. ¿Se acuerdan de la longitud de arco? Pi es en radianes, ¿va? Entonces aquí le queda la integral de eso. Y aquí pues phi sería de 0 a 2 pi porque hace un círculo. Y aquí r sería pues la raíz de z cuadrado más r cuadrado. Entonces, como ustedes notan ahí, pues no depende, en este caso no depende de z, pues entonces sale todo eso de la integral, solo queda el de phi y pues queda 2pi al final, ¿va? Aquí queda 1 sobre 2 epsilon sub 0, arriba queda lambda r, y aquí pues la raíz de z cuadrado más r cuadrado. Miren que aquí se pone el potencial final menos el potencial inicial, ¿va? Eso es lo que diría la parte esa que sabemos del teorema, ¿no? Fundamental del cálculo, pero lo que hacen aquí es asumir de que la partícula viene del infinito y a ese valor de referencia, o sea, ese valor lo definen como cero, tipo lo que hacíamos nosotros con la energía potencial gravitacional, que por ejemplo, normalmente a conveniencia, ¿verdad? Definíamos que un nivel cero y a veces lo forzábamos a que la partícula tuviera el nivel cero en algún momento del ejercicio, ¿verdad? De lo mismo acá, se asume de que la partícula viene del infinito y se toma como referencia de que en el infinito el potencial es cero. La otra cuestión es, si usted nota, el campo eléctrico es el gradiente, el negativo del gradiente del potencial. Pero el potencial se le llama potencial escalar porque es una función que no es vectorial, es un número. O sea, es una función, pues, pero te arroja un número. Entonces usted sabe que si usted deriva algo, usted puede tener una familia de funciones. Y esa familia de funciones solo puede pues, ser diferente por una constante, pero al pasarlo al gradiente, pues le daría el mismo campo eléctrico. Más o menos ahí va la situación de la necesidad de definir una referencia cero para el potencial. Entonces, por eso le estamos poniendo que phi de i o phi de 1 es cero. Y como q sobre L es lambda, ¿verdad? Entonces aquí cambian eso, ¿no? En este caso sería QR, pero L sería el perímetro, ¿verdad? Que sería 2πr. Aquí le queda 4pi epsilon sub 0, se le cancela el R y le queda la raíz. Y bueno, de ahí sale entonces ese resultado, ¿no? De una forma similar, solo que en este caso ya considerando que es una distribución pues de área, ¿va? Podemos hacer el otro. Bueno,